Hola Cupcakers, bienvenidos de nuevo al canal. Ya ha pasado la Navidad y de corazón espero que la hayáis podido disfrutar en familia o con vuestros seres más queridos, o por lo menos que hayan sido bonitas y dignas de recordar por un buen motivo. Pero bueno, yo sigo aquí haciendo recetas pensadas para estas fechas. Hoy os voy a mostrar cómo hacer un roscón o rosca de reyes rellena de trufa. Si queréis cambiar el relleno tenéis otras opciones como crema chantilly, nata montada o crema de mascarpone. Podéis hacer la que más os guste, o incluso podéis dejarlo sin rellenar que también está muy rico. A diferencia del proceso original, lo haré sin masa madre, por lo que requiere menos tiempo de fermentación que la manera tradicional de hacerlo. También os cuento que lo amasaré a mano. De esta manera veréis que la masa del roscón se puede hacer sin problemas aunque no tengamos ni batidora ni amasadora. Pero tened en cuenta que para el relleno sí se utiliza la batidora. Eso sí, la masa del roscón está hecha con toda la furia de mis brazos, así que si quieres ver cómo se hace, pues quédate a ver el vídeo porque la receta empieza ya. Para el roscón necesitamos harina de fuerza de alta proteína, que por cierto no es la misma que utilizamos en repostería para hacer bizcochos. Esta es la que se utiliza para hacer panes tipo brioche, roles de canela o donas. Esta harina tiene más cantidad de gluten, lo que permite gasificar la masa sin problemas y que fermente correctamente. Por eso para esta receta no debéis utilizar harina normal todo uso o harina leudante porque no es lo mismo. También necesitamos mantequilla sin sal, leche, huevos, ralladura de limón y naranja, azúcar, levadura fresca, que si no la encontráis, luego os cuento cómo sustituirla por levadura seca de panadería. Sal, ron añejo. Si no lo conseguís o no podéis utilizarlo, lo podéis sustituir por más leche, aunque ese toquecito de ron le dará un sabor muy bueno a nuestro roscón. Y por último, lo que le dará ese aroma tan característico al roscón es el agua de azahar, también llamada Orange Blossom Water. Y ahora sí, con todo preparado, vamos a calentar un poquito la leche. Lo podemos hacer en una olla o en el microondas durante unos segundos hasta que esté tibia. Una vez lista, la ponemos en el bol y vamos a mezclarla con la levadura fresca. Como veis, este tipo de levadura viene en un formato de pastilla prensada y se desmenuza fácilmente con los dedos. La añadimos a la leche y removemos hasta que la levadura se disuelva por completo. Si utilizáis levadura seca de panadería es el mismo proceso, pero en ese caso necesitaréis unos 5 gramos. Cuando tengamos la levadura bien disuelta, batimos un poquito los huevos y los añadimos a la mezcla. Removemos nuevamente hasta que se integren por completo. Y ahora ya podemos añadir el azúcar, el ron, el agua de azahar, la ralladura de naranja y la ralladura de limón. Mezclamos con las varillas hasta que se repartan todos los sabores, y ya lo tendremos listo para añadir los ingredientes secos. Agregamos la harina de fuerza, y ya me han dicho que no es necesario tamizar este tipo de harina ya que vamos a amasar la mezcla. Pero lo de tamizar la harina es una costumbre que tengo de la repostería, así que si no la tamizáis no pasará nada, estas son cosas mías. Añadimos la sal y removemos con una espátula para mezclar un poquito los ingredientes. Me habéis preguntado por qué no agrego la sal en el colador. Pues básicamente porque el colador tiene una malla muy fina y la sal no pasa por ella. Así que si la intento tamizar se quedará toda en el colador. Cuando tengamos los ingredientes incorporados, ponemos la masa en la mesa o superficie de trabajo. Y nos engrasamos las manos con un poquito de aceite de cocina. Ahora toca amasar. Y como os dije al principio, este roscón lo haré a mano. Así que toca remangarse y darle bien fuerte a la masa hasta desarrollar el gluten de la harina. Por ahora tenemos una masa muy pegajosa, pero ya veréis que poco a poco cambiará su consistencia. Cuando la hayamos amasado durante unos 10 minutos, le añadimos la mantequilla a temperatura ambiente en trocitos poco a poco. Os daréis cuenta que al añadir la mantequilla la masa se vuelve más pegajosa, pero aquí no hay más truco que amasar. Si lo hacéis con una batidora para masas, en unos 20 minutos la tendréis lista. Pero a mano ya os digo que estuve como 35 o 40 minutos amasando. Claro, eso también depende con la fuerza que lo hagáis. Y ahora la pregunta que seguramente os estaréis haciendo, ¿cuándo paramos de amasar? Bien, pues en este caso cuando la masa deje de estar pegajosa y se vuelva más elástica y brillante. Entonces ahí hacemos la prueba de la membrana. Esto quiere decir que si la masa está lista, podremos estirarla con los dedos y crear una membrana muy fina pero a la vez resistente. ¿Veis? Esta masa ya la tengo en el punto perfecto. Si la masa aún se rompiera, debemos seguir amasando hasta que pase la prueba de la membrana. Así que paciencia y mucha fuerza. Hecho esto, le hacemos unos pliegues desde la parte exterior hasta el centro de la masa. Así formamos una bola con una malla tensa y lisa. Si la malla no estuviera bien trabajada y elástica, no podríamos hacer estos pliegues. Por eso es muy importante amasarla bien para que pase la prueba de la membrana. Ahora, con un poquito de aceite, engrasamos un bol grande. Y dejamos reposar la masa con los pliegues hacia abajo para que fermente. Tapamos la masa con papel film transparente y la dejamos en un lugar de la casa que esté entre 21 y 24 grados Celsius. Así en unas 3 o 4 horas habrá doblado su tamaño y estará perfecta para el siguiente paso.
En mi caso pasaron 4 horas y mi casa estaba a unos 22 grados Celsius. Pasado este tiempo veremos que la masa ha crecido bastante. Así que la ponemos de nuevo en la mesa de trabajo y la desgasificamos. Es decir, la amasamos otra vez para volver a dejarla con el tamaño inicial. Aquí no tardaremos tanto, en un par de minutos ya la tendremos lista. Tensamos la parte superior de la masa para formar una bola lisa y redondita. Cuando la tengamos, ponemos la masa en la mesa y la aplastamos un poquito con la mano. Ahora buscamos el centro, y con los dedos rompemos el interior para empezar a darle forma a nuestro roscón. Debemos dejar un círculo interior grande, de unos 15 centímetros de diámetro más o menos, porque como veréis subirá de nuevo y el centro puede cerrarse si lo hacemos muy pequeño. Hecho esto, tensamos todo el roscón y lo pellizcamos para cerrarlo. Para ello, agarramos masa de los laterales y la traemos hacia arriba para que nos quede tensada la parte inferior. Arriba nos quedará la masa pellizcada, pero no hay problema porque después voltearemos la masa. Si no vais a rellenar el roscón, este es el momento de meter la figurita del rey y un haba. Sobre una bandeja con papel encerado o de horno volteamos el roscón. Dejamos la parte con los pellizcos hacia abajo. Y ahora vamos a terminar de tensar la parte superior. Aquí tampoco os paséis tensando el roscón, porque si lo estiráis demasiado, aunque la malla sea elástica, veréis que se puede romper. Si os pasa esto, no os preocupéis. Haced de nuevo una bola con la masa y volved a formar el roscón de inmediato sin necesidad de fermentarlo nuevamente. Por eso es tan importante que la masa quede muy elástica. Esa es la única manera de conseguir una malla resistente. De lo contrario, en este paso nos quedaría un roscón agrietado que no subiría correctamente. Al tener la parte superior lisa, durante el fermentado se gasifica el interior. En cambio, si tuviera grietas, se perdería esa gasificación y el roscón quedaría apelmazado y duro. Una vez formado, lo llevamos al horno apagado para que fermente el roscón. Pero antes de ponerlo en el horno, en una bandeja o Pyrex ponemos agua caliente y lo colocamos en la parte inferior del horno. Metemos el roscón en el horno y lo dejamos en su interior con el horno apagado. Así creamos un ambiente húmedo de unos 25 grados Celsius, perfecto para que la masa fermente correctamente. En mi caso, a las 2 horas ya estaba listo. Pero debéis vigilarlo porque si nos pasamos de fermentación, el roscón deja de crecer hacia arriba y empieza a expandirse por los lados. En cuanto veáis que empieza como a desparramarse, debéis hornearlo de inmediato. Cuando lo tengamos listo, lo sacamos del horno y lo pincelamos con huevo batido. Lo mejor es que lo hagáis con un pincel de silicona para no pincharlo. Intentad que todo el roscón quede bien cubierto con el huevo batido. Así tendrá un color doradito muy bonito al hornearlo. Hecho esto, decoramos la parte superior con fruta confitada. Y aquí podéis utilizar la que más os guste o la que encontréis, porque también es verdad que no siempre se encuentra en los supermercados. En época navideña es más fácil, pero aún así debemos buscarla bien. Ahora pondremos almendra laminada cruda por encima. Durante el horneado se tostará y quedará muy rica. Si encontráis, también se le puede poner azúcar perlado. Es un tipo de azúcar que viene como en forma de piedrecitas y queda muy bien en los roscones. Para terminar, mezclamos unas gotitas de agua de azahar con azúcar. Así el azúcar queda con un aroma y una textura perfecta para decorar el roscón. El agua de azahar se encuentra normalmente en la sección de esencias del supermercado, y es el extracto de los pétalos de flores del naranjo, y le da el sabor típico de los roscones. Si no lo encontráis como agua de azahar, quizás lo podéis encontrar como Orange Blossom Water. Y con esto ya tenemos nuestro roscón listo para hornear. Así que lo llevamos al horno precalentado a 180 grados Celsius con calor arriba y abajo y sin ventilador. Si utilizáis ventilador debéis bajar la temperatura a 170 grados. En unos 30 minutos lo tendremos horneado, pero por si acaso os recomiendo que lo pinchéis con un palillo para comprobar que está hecho. Recién sacado del horno lo dejamos en la bandeja hasta que enfríe por completo. Y creedme que aparte de tener una pinta irresistible, huele increíblemente bien. Y aunque cuando enfríe ya nos lo podríamos comer así tal cual, en este caso lo vamos a rellenar de trufa. Y para ello necesitamos nata para montar o crema para batir con un mínimo de 35% de materia grasa, azúcar y chocolate negro. Nos llevamos la nata para calentarla a punto de hervir. Una vez lista, añadimos el azúcar y mezclamos hasta que se disuelva por completo. Cuando tengamos el azúcar bien disuelto, añadimos el chocolate negro. Como la nata está caliente, no tardaremos mucho en disolverlo. Ya veréis que enseguida obtendremos una crema de chocolate de un color marrón intenso. Limpiamos las paredes del bol y lo tapamos a piel con papel film. Esto quiere decir que el papel film debe tocar toda la superficie de la crema, así no se reseca la parte superior. Hecho esto, la dejamos a temperatura ambiente hasta que enfríe. Cuando la mezcla esté a temperatura ambiente, nos la llevamos a la nevera o refrigerador y lo dejamos al menos unas 8 horas para que esté bien fría. Y si la podéis dejar de un día para otro, mucho mejor. Pasadas las 8 horas estará perfecta para montar. Así que la ponemos en la batidora. Y con el globo la batimos a velocidad alta durante unos 4 minutos o hasta que la crema empiece a formar surcos profundos. Entonces paramos de batir inmediatamente antes de que se corte la crema.
Y recordad, si la crema, el bol de la batidora y el globo para batir están muy fríos, no tardará en montarse y tener una consistencia perfecta. Como veis, ya está lista para rellenar el roscón. El roscón ya está totalmente frío, así que lo podemos despegar del papel fácilmente con una espátula. Hecho esto, lo abrimos con un cuchillo para rellenarlo. Para trasladar la parte superior, os recomiendo utilizar una bandeja plana o una base de tartas grandes. Así es mucho más sencillo y evitaremos que se rompa nuestro roscón. Ponemos la parte inferior encima de la base donde lo vamos a presentar, y ya solo nos queda rellenarlo. Pero antes, aquí está la tradición de poner en el interior del roscón la figurita del rey y un haba. Al que le toque la figurita del rey se le proclama rey por un día, y al que le toque el haba tiene que pagar el roscón. Pero creo que depende del país se ponen otras figuritas y hay otro tipo de penitencias. Si es así, os agradecería que me lo dejéis en los comentarios para conocer la tradición en otros países. Envolvemos las figuritas en papel film y las ponemos en la base del roscón. Ahora vamos a rellenar el roscón con la crema de chocolate. Para ello estoy utilizando la boquilla o duya 1M de Wilton, pero lo podéis hacer con la boquilla que más os guste. Si no queréis hacer esta crema, lo podéis rellenar con nata montada, crema chantilly o crema de mascarpone. Son 3 opciones que también quedan muy ricas. De hecho, al rellenarlo con esta trufa que acabamos de hacer, el sabor a chocolate es intenso y predomina por encima del sabor del roscón. Pero eso es una delicia si te gusta el chocolate tanto como a mí. Pero si quieres que la crema tenga un sabor más suave y que te permita saborear los matices del roscón, os recomiendo rellenarlo con crema chantilly o nata montada. Una vez terminemos de rellenarlo, ponemos la parte superior con cuidado y ya tenemos un roscón perfecto para celebrar el Día de Reyes. Bueno, falta ponerle la corona. Y ahora sí, ya está listo. Como veis, con el relleno y la decoración de arriba tiene una pinta increíble. Pero lo mejor de todo es que ha crecido muy bien y ha quedado gordito, lo que significa que estará esponjosito por dentro. Eso sí, si lo rellenáis debéis conservarlo en la nevera. Y si no lo rellenáis, lo mejor es guardarlo dentro de una bolsa o funda de plástico a temperatura ambiente. Y no me puedo ir sin mostraros el corte de este roscón. Así veis cómo ha quedado la miga interior. Que sepáis que lo bueno de hacer el roscón nosotros y repartirlo es que le podéis dar el trozo con el haba a quien queráis. Pero ese es nuestro secreto, así que no se lo digáis a nadie. Si te ha gustado la receta, dale al me gusta y comparte el enlace para que lo vean tus amigos o familiares. Y quizás te la hagan algún día, quién sabe. Suscríbete a este canal y a nuestro canal personal En Casa con Pam y Fer. Sigue nuestra cuenta de Facebook, Twitter e Instagram para conocer novedades, anuncios y otras cositas. Tenéis más información en la descripción de este vídeo. Nos vemos el viernes con una nueva receta para fin de año. ¡Hasta pronto, cupcakers!